Buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar comienzo al capítulo 23, la Ley General de la Acumulación Capitalista, los 4 primeros acápites, los cuales me han parecido muy ricos en contenido y muy interesantes también. Entonces, bueno, trataré de ser lo más breve posible, diciendo con antelación que me ha costado también pues acortar el contenido porque me parece que tiene cosas, vamos. Así que, bueno, como he comentado, los 4 primeros acápites: demanda creciente de fuerza de trabajo con la acumulación, manteniéndose igual la composición de capital, disminución relativa de la parte variable del capital a medida que progresa la acumulación y con ella la concentración, luego el ejército industrial de reserva y diversas formas de existencia de la sobrepoblación relativa. En este primer acápite, Marx comienza diciendo que el factor más importante en este examen es la composición del capital y los cambios que experimenta la misma en el transcurso del proceso de acumulación. Debe considerarse esta composición del capital en 2 sentidos. Con respecto al valor, esa composición se determina por la proporción en que el capital se divide en capital constante o valor de los medios de producción y capital variable o valor de la fuerza de trabajo, suma global de los salarios. En lo que atañe a cómo funciona la materia en el proceso de producción, que sería la composición técnica del valor, esa composición se determina por la proporción existente entre la masa de los medios de producción empleados y la cantidad de trabajo requerida para su empleo. Para expresar la estrecha correlación entre ambas composiciones, denomina a la composición de valor del capital, en tanto se determina por la composición técnica del mismo y refleja las variaciones de esta, llama composición orgánica del capital. La media de las composiciones singulares de los capitales invertidos en determinado ramo de la producción nos da la composición del capital global en ese ramo de la producción. La media de las composiciones singulares de los capitales invertidos en determinado ramo de la producción nos dan la composición del capital global en ese ramo de producción. Finalmente, la media global de las composiciones medias de todos los ramos de producción arroja la composición del capital social de un país. En el caso de suponer que a condiciones en lo demás iguales la composición del capital se mantiene alterada, es decir, que para poner en movimiento determinada masa de los medios de producción o capital constante se requiere siempre la misma masa de trabajo, ¿no? Si suponemos esto, la demanda de trabajo y el fondo de subsistencia de los obreros crecerán en proporción al capital, y cuanto más rápidamente crezca este. Como el capital produce anualmente un plusvalor, una parte del cual se suma cada año al capital original, como este incremento mismo se acrecienta todos los años con el volumen creciente del capital que ya está en funciones, y finalmente, como la escala de la acumulación se puede ampliar súbitamente con solo variar la distribución del plusvalor o del plusproducto en capital y rédito, o sea, capital y consumo, cabe la posibilidad de que las necesidades de acumulación del capital sobrepujen el acrecentamiento de la fuerza de trabajo o el número de obreros, y que la demanda de obreros supere a su oferta, a raíz de lo cual pueden subir los salarios. Así como la reproducción simple reproduce continuamente la relación capitalista misma,
¿no? Capitalistas y asalariados, la reproducción en escala ampliada, es decir, la acumulación, reproduce la relación capitalista en escala ampliada. Más capitalistas o más capitalistas más grandes en este polo y en el otro polo más asalariados, más asalariados. Marx nos comenta algunas tesis más o menos acertadas de varios exponentes de la economía clásica en relación a la cuestión que estamos tratando y se aprecian limitaciones. Por poner un ejemplo que me parece interesante, Mandeville no concibe la ley como producto de las relaciones materiales de producción, sino que a la inversa, ve las relaciones de producción el fruto de la ley. Después Marx explica diferentes perfiles que han cultivado históricamente la economía política en general, y sobre la doctrina de la población dirá que son, a excepción de un monje veneciano, todos curas protestantes. Vale, dicho esto, que he decidido no meterme demasiado, si luego queréis comentar algo, pues adelante, por supuesto. Bajo las condiciones, ¿no?, que estamos comentando de la acumulación, la relación de dependencia del obrero con respecto al capital reviste formas tolerables. En vez de volverse más intensa a medida que se acrecienta el capital, la esfera de explotación y dominación del capital se limita a expandirse junto a las dimensiones de este y el número de sus súbditos. Del propio plusproducto creciente de estos, crecientemente transformado en plus capital, fluye hacia ellos, hacia los obreros, una parte mayor bajo la forma de medios de pago. Pero bueno, las condiciones de su venta más o menos favorables implican la necesidad de que se venda siempre de nuevo y la reproducción continuamente ampliada de la riqueza como capital. Un alza del precio del trabajo que estamos comentando, de la acumulación de capital, supone la siguiente alternativa. O el precio creciente o acrecentado del trabajo va acompañado de un incremento igualmente grande o mayor de acumulación, o, en el segundo caso, la acumulación se enlentece tras el acrecentamiento del precio del trabajo. La acumulación decrece, pero al hacerlo desaparece su causa, ¿no?, la desproporción entre el capital y la fuerza de trabajo explotable. El precio del trabajo desciende de nuevo a un nivel compatible con las necesidades de valorización del capital y podemos apreciar que el propio mecanismo del proceso capitalista de producción remueve los obstáculos que genera transitoriamente. En el primer caso que hemos comentado, es el incremento del capital lo que vuelve insuficiente la fuerza de trabajo explotable, y en el segundo caso es la disminución del capital lo que vuelve excesivo el precio de la fuerza de trabajo explotable. Estos son movimientos absolutos en la acumulación del capital, los cuales se reflejan como movimientos relativos en la masa de la fuerza de trabajo explotable y parecen obedecer, por ende, al movimiento propio de esta última, es decir, al movimiento de la fuerza de trabajo, ¿no?, de los movimientos salariales, por así decirlo. La magnitud de la acumulación, nos dirá Marx, no es, la magnitud de la acumulación es la variable independiente, no es la variable dependiente. La magnitud del salario, en cambio, es la variable dependiente.
nos pone un ejemplo relacionado con esto, ¿no? Diciendo que en la fase crítica del ciclo industrial, la baja general de los precios mercantiles se expresa como aumento del valor relativo del dinero. Y en la fase de prosperidad, el alza general de los precios mercantiles como baja del valor relativo del dinero. De esto, en esto se apoya la llamada escuela de la concurrencia, que en el primer caso dirá que circula demasiado poco dinero o un dinero insuficiente, y en el segundo caso, dinero en demasiado. Y igualmente, ¿no? Partiendo de la misma base, los economistas dirán que en el caso de los fenómenos de la acumulación, en un caso existen menos asalariados de los necesarios y en el otro caso demasiados. La ley de la producción capitalista, sobre la que se funda la ley de la población, la relación entre capital, acumulación y tasa del salario, nos dirá Marx que se reduce a la relación entre el trabajo impago transformado en capital y el trabajo suplementario requerido para poner en movimiento el capital adicional. La relación, en definitiva, entre el trabajo impago y el trabajo pago de la misma clase obrera. Si la cantidad de trabajo impago suministrado por la clase obrera y acumulado por la clase capitalista se acrecienta con rapidez suficiente como para que solo mediante un suplemento extraordinario de trabajo pago se la pueda transformar en capital, aumentará el salario y, manteniéndose iguales todas las demás circunstancias, disminuirá proporcionalmente el trabajo impago. Pero el aumento en el precio del trabajo se verá siempre confinado dentro de límites que no solo dejan intactos los fundamentos del sistema capitalista, sino además que aseguren la reproducción del mismo en escala cada vez mayor. Vale. En el caso del segundo acápite, bueno, empieza recordándonos un poco o haciendo el resumen de lo anterior. Yo haré ya el salto, ¿no? Y comienzo diciendo que al progresar la acumulación se opera una gran revolución en la relación que existe entre la masa de los medios de producción y la masa de la fuerza de trabajo que los mueve. Cosa que como dirá Marx, como dice Marx, Smith pasa por alto. Esta revolución se refleja en la relación variable que existe entre su parte de valor convertida en medios de producción y la que se convierte en fuerza de trabajo. Una vez dados los fundamentos generales del sistema capitalista, en el curso de la acumulación se alcanza siempre un punto donde el desarrollo de la productividad del trabajo social se convierte en la palanca más poderosa de la acumulación. Es decir, una cantidad menor de trabajo produce una cantidad mayor de productos. Los medios de producción, en este caso, desempeñarían un doble papel. Por ejemplo, nos dice Marx, con la división manufacturera del trabajo y la aplicación de maquinaria, se elabora en el mismo tiempo más materia prima e ingresa, por tanto, una masa mayor de materias primas y materias auxiliares al proceso de trabajo. Esta sería una consecuencia de la productividad creciente del trabajo. Pero también nos pone otro ejemplo en el que la masa de la maquinaria aplicada, de los animales de labor, abonos minerales, tuberías de desagüe,
Estas son condición de la productividad laboral creciente. Entonces, en un caso como en otro, o sea, siendo condición o consecuencia, el volumen creciente de la magnitud de los medios de producción, comparado con el de la fuerza de trabajo incorporada a ellos, expresa la productividad creciente del trabajo. Es decir, el aumento de la productividad del trabajo se manifiesta en la reducción de la masa de trabajo con respecto a la masa de medios de producción movidos por ella. Se expresa en la disminución de magnitud del factor subjetivo del proceso laboral comparado con sus factores objetivos. Este cambio en la composición técnica del capital, es decir, el acrecentamiento operado en la masa de los medios de producción comparándola con la masa de fuerza de trabajo que la pone en actividad, se refleja en la composición del valor del capital, en el aumento que experimenta la parte constitutiva constante del valor del capital a expensas de su parte constitutiva variable. Así, la magnitud relativa del elemento del precio que solo representa el valor de los medios de producción consumidos, o sea, la parte constante del capital, estará generalmente en razón directa al progreso de la acumulación. La magnitud relativa del otro elemento del precio, del que paga el trabajo o representa la parte variable del capital, será en general inversamente proporcional a ese progreso. Pero el incremento de la diferencia entre capital constante y capital variable es mucho menor que el de la diferencia entre la masa de los medios de producción que se convierte en capital constante y la masa de fuerza de trabajo que se convierte en capital variable. Nos pone Marx un ejemplo, ¿no? Que aparece en las notas a pie de página. Dice, si un valor de capital se descompone en un principio en 50 de capital constante y 50%, o sea, 50% de capital constante y 50% de capital variable, más adelante se descompone en 80% de capital constante y 20% de variable. Si en el ínterin el capital originario, digamos 6.000 libras, ha aumentado a 18.000, su parte constitutiva variable se habrá incrementado también, pero en un quinto. Era de 3.000 libras y ahora asciende a 3.600. Pero mientras que antes habría bastado un incremento de capital del 20% para aumentar un 20% la demanda de trabajo, ahora se requiere para ello triplicar el capital originario. Por otro lado, la fuerza productiva social del trabajo presupone la cooperación en gran escala. Sobre el fundamento de la producción de mercancías, aquel supuesto solo se realiza mediante el incremento de los capitales individuales o en la medida en que los medios sociales de producción y de subsistencia se transforman en propiedad privada de capitalistas. Dicho de otra manera, el terreno de la producción de mercancías solo bajo la forma capitalista tolera la producción en gran escala. Cierta acumulación de capital en manos de productores individuales de mercancías es fundamento histórico de la producción específicamente capitalista.
Toda acumulación se convierte en medio al servicio de una nueva acumulación. La acumulación y la consiguiente concentración están fraccionadas en muchos puntos. Y el crecimiento de los capitales en funcionamiento está a su vez compensado por la formación de nuevos capitales y la escisión de antiguos capitales. Por lo que la acumulación se presenta como concentración creciente de los medios de producción y del comando sobre el trabajo, pero también como repulsión de muchos capitales individuales entre sí. Con este fraccionamiento del capital global social en muchos capitales individuales o contra la repulsión de sus fracciones entre sí, opera la atracción de las mismas. Se trata de la centralización. No se trata de una concentración simple de los medios de producción y del comando sobre el trabajo, idéntica a la acumulación. Es una concentración de es una concentración de capitales ya formados, la abolición de su autonomía individual, la expropiación del capitalista por el capitalista, la transformación de muchos capitales menores en pocos capitales mayores. Y en este caso, en el caso de la centralización, el campo de acción de esta no está circunscrito por el crecimiento absoluto de la riqueza social o por los límites absolutos de la acumulación. Aunque hay que tener en cuenta que la expansión y energías relativas del movimiento centralizador están determinadas en cierto grado por la magnitud que ya ha alcanzado la riqueza capitalista y por la superioridad del mecanismo económico. En la misma medida en que se desarrollan la producción y la acumulación capitalistas, se desenvuelven también la competencia y el crédito, las dos palancas más poderosas de la centralización. La lucha por la competencia, por un lado, conlleva que los capitales mayores se impongan a los menores. Además, con el desarrollo del modo de producción capitalista, aumenta el volumen mínimo del capital individual que se requiere para explotar un negocio bajo las condiciones normales imperantes en el ramo. De esta manera, los capitales menores, pues, se vuelcan a las esferas de la producción de las que la gran industria únicamente se ha apoderado de manera esporádica o imperfecta. La competencia prolifera aquí en razón directa al número y en razón inversa a la magnitud de los capitales rivales, cuyos capitales en parte pasan a manos del vencedor y en parte desaparecen. En el caso del crédito, en sus inicios se introduce como modesto auxiliar de la acumulación, atrayendo a las manos de capitalistas individuales o asociados los medios dinerarios dispersos en masas mayores o menores por la superficie de la sociedad. Pronto se convierte en arma en la lucha competitiva y finalmente se transforma en un inmenso mecanismo social para la centralización de los capitales. Por otro lado, la centralización pone a los capitalistas industriales en condiciones de extender la escala de sus operaciones y la mayor extensión del establecimiento industrial, nos dice Marx, constituye en todas partes el punto de arranque para una organización más comprensiva del trabajo colectivo, para un desarrollo más amplio de sus fuerzas motrices materiales, esto es, para la transformación progresiva
de procesos de producción practicados de manera aislada y consuetudinaria en procesos de producción combinados socialmente y científicamente concertados. Esta idea no la desarrolla, pero bueno, me parece interesante. Por último, sobre la centralización, nos dirá que además de reforzar y acelerar los efectos de la acumulación, amplía y acelera los trastocamientos en la composición técnica del capital que acrecientan la parte constante de este a expensas de la variable, reduciendo con ello la demanda relativa de trabajo. Los capitales adicionales constituidos en el curso de la acumulación normal sirven preferentemente como vehículos para la explotación de nuevos inventos y descubrimientos, así como los perfeccionamientos industriales en general. Pero con el tiempo, el capital antiguo alcanza el momento en el que se renueva de pies a la cabeza. Se muda de piel y renace bajo la figura técnica perfeccionada en la cual una masa menor de trabajo basta para poner en movimiento una masa mayor de maquinaria y materias primas. En consecuencia, la reducción absoluta de la demanda de trabajo será tanto mayor cuanto más acumulados estén ya, en virtud del movimiento de centralización, los capitales que experimentan ese proceso de renovación, en el cual no van a necesitar tanta masa de trabajo y sí más medios de producción. Y nos adentramos en el tercer acápite. Como vemos, dentro de la misma ley general de acumulación, nos va Marx explicando las determinaciones, ¿no?, que supone. Eso, en el caso del tercer acápite, ¿no?, nos dice Marx que como la demanda de trabajo está determinada por el de su parte constitutiva variable, esta decrece progresivamente a medida que se acrecienta el capital global, en vez de aumentar proporcionalmente al incremento de del capital global. Al incrementarse el capital global, aumenta su parte constitutiva variable, es decir, la fuerza de trabajo que se incorpora, pero en proporción constantemente decreciente. Para absorber un número adicional de obreros de una magnitud dada o incluso para mantener ocupados a los que ya estaban en funciones, se requiere una acumulación del capital global acelerada en progresión creciente, las cuales se convierten en fuente de nuevos cambios en la composición del capital o promueven la disminución nuevamente acelerada de la parte constitutiva variable con respecto a la parte constante. Por un lado eso, pero por otro lado, esta disminución aparece a la inversa como un incremento absoluto de la población obrera que siempre es más rápido que el del capital variable o que el de los medios que permiten ocupar aquella. La acumulación capitalista produce de manera constante y precisamente en proporción a su energía y a su volumen una población obrera relativamente excedentaria, esto es, excesiva para las necesidades medias de valorización del capital y, por tanto, superflua. Si nos atenemos al capital global social,
el incremento de la parte variable del capital y, por tanto, del número de obreros ocupados, está ligado siempre a violentas fluctuaciones y a la producción transitoria de una sobrepoblación. Adopte esta la forma más notoria de la repulsión de obreros ocupados anteriormente o la forma no tan evidente. Es esta una ley de población que es peculiar al modo de producción capitalista, la cual es imposible durante su etapa infantil, en la medida que requiere de cierto desarrollo del modo de producción capitalista. Si una sobrepoblación obrera es el producto necesario de la acumulación o del desarrollo de la riqueza sobre una base capitalista, esta sobrepoblación se convierte a su vez en palanca de la acumulación capitalista e incluso en condición de existencia del modo de producción capitalista. Esa sobrepoblación crea, para las variables necesidades de valorización del capital, el material humano explotable y siempre disponible. La masa de la riqueza social, pletórica y transformable en pluscapital, gracias al progreso de la acumulación, se precipita frenéticamente sobre todos los viejos ramos de la producción, cuyo mercado se amplía de manera súbita, o sobre ramos recién inaugurados, cuya necesidad dimana del desarrollo de los antiguos. En todos estos casos es necesario que se pueda volcar súbitamente grandes masas humanas en los puntos decisivos, en los puntos en los que es necesaria la mano de obra, sin que con ello se rebaje la escala alcanzada por la producción en otras esferas. La expansión súbita e intermitente de la escala de producción es el supuesto de la contracción súbita. Esta contracción súbita, a su vez, provoca la expansión, pero tenemos que tener en cuenta que la expansión no es posible si no existe el material humano disponible. Este aumento, esta posibilidad de tener material humano, se genera mediante el simple proceso que va liberando constantemente una parte de los obreros, aplicando métodos que reducen, en comparación con la producción acrecentada, el número de los obreros ocupados. Toda la forma de movimiento de la industria moderna deriva de la transformación constante de una parte de la población obrera en brazos desocupados o semiocupados, como veremos en el cuarto acápite. Los efectos de este movimiento se convierten en causas y las alternativas de todo el proceso, que reproduce siempre sus propias condiciones, adoptan la forma de periodicidad. O sea, se convierten en cíclicos, ¿no? Se renueva constantemente. Esta surge cuando el modo de producción capitalista tiene cierto desarrollo. Se inician los ciclos renacientes, cuyas fases sucesivas abarcan años enteros y desembocan siempre en una crisis general. Término de un ciclo y punto de partida de otro. De las leyes de reproducción capitalista se infiere, además, que el periodo de los ciclos se acortará gradualmente.
Por otro lado, aunque el número de los obreros que se dispone no varíe, incluso aunque disminuya, el capital variable se acrecienta cuando el obrero individual suministra más trabajo y cuando, por tanto, aumenta su salario, aunque el precio del trabajo no varíe, o incluso si este precio disminuye, pero más lentamente de lo que aumenta la masa de trabajo. El incremento del capital variable se convierte, en este caso, en un índice de más trabajo. A todo capitalista le interesa arrancar una cantidad determinada de trabajo de un número menor de obreros, en vez de extraerla con la misma baratura e incluso a un precio más conveniente, más barato, de un número mayor, ya que en este caso la inversión de capital constante aumenta proporcionalmente a la masa del trabajo puesta en movimiento. Pero en el caso de emplear menos obreros, pues o sea, no aumentaría tanto, ¿no? Los medios de producción necesarios. O la inversión en capital constante, que serían pues todo lo que sabemos que lo conforman. Cuanto más amplia sea la escala de producción, tanto más determinante será ese motivo, ya que su peso se acrecienta con la acumulación del capital. El trabajo excesivo de la parte ocupada de la clase obrera engruesa las filas de su reserva y, a la inversa, la presión redoblada de esta última, de los obreros que ocupan las filas de la reserva, con su competencia, ejerce sobre el sector ocupado de la clase obrera y obliga a éste a trabajar excesivamente y a someterse a los dictados del capital. Esto no es sino un medio de enriquecimiento del capitalista singular y sirve para acelerar la producción del ejército industrial de reserva en una escala acorde con el progreso de la acumulación de capital. Los movimientos generales del salario están regulados por la expansión y contracción del ejército industrial de reserva, las cuales se rigen por la alternación de periodos que se opera en el ciclo industrial. El salario acrecentado estimula un aumento más rápido de la población obrera, aumento que prosigue hasta que el mercado de trabajo se sobresatura, o sea, hasta que el capital se vuelve insuficiente con relación a la oferta de trabajo. El salario desciende y la explotación redoblada del obrero aceleran otra vez la acumulación, mientras que la baja del salario pone coto al crecimiento de la clase obrera. Durante los periodos de estancamiento y prosperidad media, el ejército industrial de reserva o sobrepoblación relativa ejerce presión, como hemos dicho, sobre el ejército obrero activo y pone coto a sus exigencias durante los periodos de sobreproducción y de paroxismo. La sobrepoblación relativa es el trasfondo sobre el que se mueve la ley de la oferta y la demanda de trabajo. La acumulación de capital aumenta la demanda de trabajo y a la vez acrecienta la oferta de obreros mediante su puesta en libertad, como hemos dicho. Además, la presión de los desocupados obliga a los ocupados a poner en movimiento más trabajo, haciendo así, por ende, que hasta cierto punto la oferta de trabajo sea independiente de la oferta de obreros.
Y Marx termina este acápite diciéndonos que los obreros procuran organizar mediante trades unions, etcétera, una cooperación planificada entre los ocupados y los desocupados para anular o paliar las consecuencias ruinosas que esta ley natural de la producción capitalista trae aparejadas para su clase. El capital y el economista claman airados contra esa violación de la ley eterna y, por así decirlo, sagrada de la oferta y la demanda. Por lo que toda solidaridad entre los ocupados y los desocupados perturba, en cierto modo, el libre juego de esta ley. Por último, Marx nos dice que, prescindiendo de las diferencias formales periódicas de la sobrepoblación en el cambio de fases propio del ciclo industrial, ¿no?, en el cual la sobrepoblación se manifiesta, ¿no?, de manera aguda en época de crisis y crónicamente los periodos de negocios flojos. Él nos señala o emplea una división de tres diferentes formas de la sobrepoblación relativa. La primera, la fluctuante; la segunda, la latente; y la tercera, la estancada. La primera nos dice que a los obreros fabriles, ¿no?, en el caso de la fluctuante, a los obreros fabriles ora se los repele, ora se los atrae nuevamente y en mayor volumen, de tal modo que el número de los obreros ocupados aumenta, aunque siempre en proporción decreciente con respecto a la escala de la producción. Nos comentará que se requieren obreros varones que no hayan dejado atrás la edad juvenil, en general, en el caso de espacios de trabajo donde se aplique maquinaria o la división moderna del trabajo. Claro, pero aunque se requieran este tipo de perfiles, no es posible utilizar en el mismo ramo un número muy exiguo, por lo que regularmente se arroja a la calle a una gran cantidad y una parte emigra, incluso. Es una contradicción inherente al movimiento mismo del capital que el incremento natural de la población obrera no satisfaga las necesidades de acumulación del capital y que sea demasiado grande para su absorción. El capital se queja de la falta de brazos cuando miles se encuentran en la calle porque la división del trabajo los encadena a determinado ramo de la industria. Además, debido al rápido consumo de la fuerza de trabajo por el capital, en la mayor parte de los casos, el obrero de mediana edad es un hombre desgastado y caduco, por lo que se hace necesario un rápido relevo de las generaciones obreras. En el caso de la sobrepoblación relativa latente, no bien la producción capitalista se apodera de la agricultura o según el grado en el que se haya adueñado de la misma, la demanda de la población obrera rural decrece en términos absolutos a medida que aumenta la acumulación de capital que está en funciones en esta esfera. Una parte de la población rural, por consiguiente, se encuentra siempre en vías de metamorfosearse en población urbana o manufacturera, es decir, producción no agrícola. Su flujo constante hacia las ciudades presupone la existencia en el propio campo de una sobrepoblación constantemente latente,
y al obrero rural se le reduce al salario mínimo y está siempre con un pie hundido en el pantano del pauperismo. La sobrepoblación estancada constituye una parte del ejército obrero activo, pero su ocupación es absolutamente irregular, por lo que ofrece al capital un depósito inagotable de fuerza de trabajo disponible. La caracterizan el máximo de tiempo de trabajo y el mínimo de salario. Y finalmente, el sedimento más bajo de la sobrepoblación relativa se aloja en la esfera del pauperismo. Este se compone del lumpenproletariado de tres categorías. Personas, primero, las personas aptas para el trabajo, después, los huérfanos e hijos de indigentes y, por último, personas degradadas, encallecidas, incapacitadas de trabajar. Constituye el hospicio de inválidos del ejército obrero activo y el peso muerto del ejército industrial de reserva. La magnitud proporcional del ejército industrial de reserva la magnitud proporcional del ejército industrial de reserva se acrecienta a la par de las potencias de la riqueza. Cuanto mayor sea este ejército de reserva en proporción al ejército obrero activo, tanto mayor será la masa de la pluspoblación consolidada o las capas obreras cuya miseria está en razón inversa a la tortura de su trabajo. Cuanto mayores sean las capas de la clase obrera formadas por menesterosos enfermizos y el ejército industrial de reserva, tanto mayor será el pauperismo oficial. Esta es la ley general absoluta de la acumulación capitalista. El incremento de los medios de producción y de la productividad del trabajo a mayor velocidad que el de la población productiva se expresa capitalistamente en su contrario, en que la población obrera crece siempre más rápidamente que la necesidad de valorización del capital. Esta ley produce una acumulación de miseria proporcionada a la acumulación del capital. Y este carácter antagónico del modo de producción capitalista lo señaló Marx en su obra La miseria de la filosofía, y nos dice Marx que los economistas lo han expuesto en alguna manera, pero lo han justificado, lo han explicado con ejemplos que se dan en modos de producción precapitalistas o fenómenos que se dan en modos de producción precapitalistas. Y con esto terminaríamos la explicación de la primera parte del capítulo. Algunas cosas digo yo que me he saltado, pero bueno, como os digo, eso me ha parecido un capítulo muy interesante. Y bastante rico en contenido en cuanto a lo que he comentado de diferentes determinaciones de la misma ley general de la acumulación capitalista. Pasamos a comentarios, primero con preguntas, comentarios, dudas también de la exposición. Sí, eso no.
¿Dónde era? Aquí. Aquí, sí, lo mismo. Por derecho, por si alguien escribe. Sí. Ahí está. ¿No hay nadie ahí que quiera decir nada? No, estamos en preguntas. Sí, sí, bueno, por eso digo, pregunto. Yo pregunto a ver si no hay nadie que quiera decir nada. Hombre, hielo, ¿no? Que rompa el hielo, Ander. Ander, que pregunte Ander. Lo de cuál No equipo tengo me preguntas, sorry. Pues, a mí me pareció un capítulo con mucho contenido, pero bastante fácil de entender. Pero, Yo hay una cosa que no me ha quedado del todo clara en el capítulo. O sea, entiendo que hay varios mecanismos y entiendo, evidentemente, el por qué se dan, pero no he explicado demasiado bien cómo, o no he entendido yo demasiado bien cómo forma, o sea, cómo fuerza el capital, cómo fuerza la relación social el que la población obrera tenga que crecer necesariamente a mayor velocidad que esto. Y no termino de pillar, o sea, entiendo que al final, evidentemente, el capital no puede operar de forma eficaz sin esa sobrepoblación relativa. Eso sí, pero no veo cómo da lugar necesariamente en el transcurso del movimiento habitual del modo de producción capitalista el que surja esa sobrepoblación, el que necesariamente surja esa sobrepoblación. En un momento dado dice algo así como que, bueno, cuando esa rueda se... O sea, vale, sí que entiendo el proceso en el cual ya entrados en esa rueda, en esa crisis periódica, pues cuando llega la crisis periódica, evidentemente, parte de esa población pues se vuelve excedentaria. O también el mecanismo mediante el cual el capital, mediante el progreso técnico y el aumento de la productividad, hace excedentario a parte del proletariado que ya estaba empleado. Pero aún así sí que explicita más que el proletariado empleado, o sea que la demanda de trabajo en términos absolutos crece, pero crece más rápidamente aún así la población obrera. Y no entiendo muy bien el por qué necesariamente. Necesariamente. No sé si se me ha escapado algo. yo para contestarte igual le doy una vuelta. Si no le quieres contestar tú, Joaquín, o... Sí. Vamos a ver, esto, lo que comenta Pello, se enmarca en una reflexión del conjunto del capítulo, o de las secciones, de las 4 secciones del capítulo, que, por cierto, es uno de los capítulos más utilizados por parte de la economía política marxista a la hora de construir, digamos, análisis modernos, ¿no? Aunque no con el aprovechamiento que debiera, en mi opinión. Pensemos una cosa, es que cada apartado, cada capítulo presenta una dimensión distinta. Por ejemplo, en el punto 1 nos habla de la ley absoluta de la acumulación, página 767, que por cierto no es la ley general de la acumulación absoluta que aparece en la capítulo 4. Porque en la página 767, luego el propio texto tiene también su complejidad, a pesar de que se entiende bien, digamos. En la página 767 dice: la producción de plusvalor, el fabricar un excedente, es la ley absoluta de este modo de producción.
La ley absoluta del modo de producción capitalista es producir plusvalor, fabricar excedente. Pero es que si luego vamos a la página 803, apartado 4, ¿qué nos dice de la ley absoluta? A ver, un momento, página. Pues dice que la ley de la sobrepoblación, la ley de la sobrepoblación es la ley general absoluta de la acumulación capitalista. Y esta ley la ha explicado en la página 801, donde dice, no solo, de hecho, no solo la masa de los nacimientos y defunciones, sino la magnitud absoluta de las familias está en razón inversa al monto del salario. Sometido al salario, cuando antes decía era la ley absoluta es la producción de plusvalía. Ahora dice, la ley absoluta es la ley de población, y la ley de población está asociada al salario, en razón inversa al monto del salario, y por tanto a la masa de medios de subsistencia de que disponen las diversas categorías de obreros. Esta ley de la sociedad capitalista parecería absurda a los salvajes, etc. Por eso ha dicho, como ha señalado Amaya, que cada época histórica tiene su propia ley demográfica. Es decir, aquí más, por un lado está, y luego en el apartado 2 explica la concentración y la centralización del capital. Es otra cuestión diferente, vamos, no diferente, es otra dimensión del mismo proceso de acumulación. Es decir, que son muchas cosas y que a veces pues no está claro si se está refiriendo a una u otra. La ley general de la acumulación capitalista es la ley de la población, no el hecho de que el modo de producción capitalista necesariamente tiene que basarse en la producción de un excedente, de un plusvalor. La ley de la población. Fíjate, los demógrafos hoy en día hacen un montón de análisis puramente empíricos. Y tú sabrás más de demografía que para ser sociólogo, se supone. Hacen trabajo empírico, pero no son capaces de desarrollar una ley. ¿Por qué crece la población en un momento y por qué deja de crecer en otro? ¿Por qué el ritmo de crecimiento, la población se duplica cada 100 años? En el siglo, cada 50 años en el siglo XIX, cada 30 años en el siglo XX, de pronto ya no deja, parece que está a punto de llegar a un tope. ¿Por qué razón? Y Marx dice, oiga, porque en este modo de producción funciona una determinada ley demográfica asociada a que la población, y ahí va a la respuesta, la fabricación de personas no depende de la voluntad libre de constitución de familias tradicionales y de tener nietos. No, depende de la necesidad del capital. De la necesidad del capital. ¿Y cómo regula la población el capital? Pues lo regula con el salario. Como ahora tiene un excedente, una sobrepoblación más que suficiente, porque una parte de la... Por cierto, que estas categorías que señala en el punto 4 de sobrepoblación son categorías estructurales. Dice, prescindiendo de la evolución del ciclo, existen nuestras estructuras. Intentemos ver cuáles son estas categorías hoy en día. La población fluctuante. Hoy la población fluctuante está claramente asociada a las subcontratas. Si es que el lunes murió un obrero trabajando en el TAP. Trabajaba en una subcontrata colombiana, de una empresa colombiana de construcción. El martes murió un obrero en Tubos Reunidos, una de las empresas más importantes de Euskadi. Trabajaba en una subcontrata. La subcontratación forma parte del componente fluctuante de la población obrera hoy en día en Euskadi. ¿Qué característica tiene la población latente? Que Marx dice que viene de las zonas rurales a las ciudades. La inmigración. Claro, en los años 60 y 50, esto lo asociamos al inmigrante que venía de Zamora a Bilbao. Pero el que vino hoy a Bilbao, o a Zamora, o a Murcia, es el inmigrante. Y en las zonas rurales de los países que genera esa población latente, se cumple lo que dice Marx, que del trabajo agrícola no se puede vivir. Por eso son expulsadas. Bueno, pero esta migración, de nuevo,
En la visión ultraderechista, no, la gente está invadiendo. No, es el capital el que nos está reclamando. Porque el capital, que tiene necesidad de una mayor población ocupada, y ahí sale el gobierno diciendo que tenemos un récord de 21 millones de ocupados, tiene que mantener una población excedente. ¿Cómo? En forma de desempleados. Y si tiene que pasar, tiene 2 millones de parados y tiene que pasar de 19 a 21 millones de ocupados, no puede quedarse sin parados. Lo cubre con población fluctuante y con población latente procedente del extranjero, que adopta distintas formas. Es el capital el que genera la dinámica de la población. Por lo tanto, claro, ¿por qué tiene que crecer la población? Aunque Marx dice en un momento determinado que si el crecimiento de la población es menor que el crecimiento de la acumulación, subirán los salarios. También desarrolla aquí la ley del salario. Es un análisis en un libro que supuestamente que no es el tomo 3, que sería la economía aplicada, sino que son los principios fundamentales teóricos, y sin embargo ya empieza a desarrollar. Nos dice que el salario depende del desempleo, de la sobrepoblación relativa, pero no solo eso, depende de la relación que hay entre el volumen de población relativa, de sobrepoblación relativa y del total de población. O sea, el salario depende de una cifra, que es el número de desempleados, pero de la relación que tiene el número de desempleados, es decir, del miedo que logra meter al trabajador en el volumen de desempleados. No solamente la cifra absoluta, sino la cifra relativa de desempleados respecto a la población obrera en total. Otro tema distinto, la ley del salario, que no es la ley general de la población capitalista, también está aquí desarrollada. Por cierto, y hay tantas cosas que obviamente a mucha gente se le escapan, y a mí también, hasta ahora, hasta en la lectura que he hecho ahora, se me había escapado. Por ejemplo, en la página 790, es que es riquísimo este capítulo. En la página 790, la última nota, hace referencia al siguiente párrafo que pone Marx en el texto. Dice, la economía política, adoptando muy adecuadamente la figura de una pergaminada solterona, pone en boca del bo ideal de su capitalista las siguientes palabras dedicadas a esos supernumerarios, cuya propia creación de pluscapital ha dejado en la calle. Los fabricantes hacemos por vosotros lo que podemos, al aumentar el capital del que tenéis necesidad para subsistir, y vosotros debéis hacer el resto ajustando vuestro número a los medios de subsistencia. Y esto es una referencia a un texto de una mujer, de Harriet Martineau, feminista, periodista, considerada por muchos la primera socióloga de la historia. Es una nota que aparece ahí al fondo, que hasta ahora todo lo que nos ha citado son hombres. Y de pronto aparece una cita ahí que digamos, reelabora lo que se escriben en su artículo sobre la huelga en Manchester del año 32, esta importantísima socióloga y analista social de la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra. Harriet Martineau. ¿Se nos ha pasado a todos? A mí se me ha pasado hasta este momento. Por cierto, si buscáis en Wikipedia veréis que es digamos, una persona realmente irrelevante. Y sin embargo no se le da ninguna relevancia al analizar este capítulo. Tanto creo que es un capítulo que merece leerse distintos apartados con distintas, la ley del salario, la ley demográfica, la ley de la concentración y centralización. Aquí vemos claramente que Marx el concepto de centralización no lo tenía cuando escribió El Capital, ni cuando publicó la segunda edición. El concepto de centralización se le ocurrió entre la segunda y la tercera. Entre la segunda y la tercera, donde distingue entre el proceso de concentración equivalente a la acumulación de capital. El capital va creciendo, es cada vez más grande, los capitales individuales se van concentrando. Pero la concentración permite la fragmentación.
De un capital salen dos. El capital se divide entre los hijos y salen varios capitales separados. Distinto de la centralización, que es la fusión de capitales. Bueno, pues la teoría económica moderna no hace esa distinción. Todo lo llama concentración. La banca está súper concentrada. No, la banca está súper centralizada. Y una empresa, por ejemplo, la dinámica de, qué sé yo, de Inditex, se puede analizar como una dinámica de concentración, porque de Inditex surgen subempresas que si Mango es de Inditex, ¿no? No. Pero pues Pull&Bear, Sí. Pull&Bear, Zara, tal. Es un proceso de centralización, de concentración, pero no es lo habitual en el capitalismo hoy en día. El capitalismo crece sobre todo mediante la centralización y el análisis del crédito, que de nuevo es también del tomo 3 y lo tenemos también en el capítulo. El crédito como el factor principal. ¿Para qué sirve el crédito? Para acelerar la centralización del capital. Son, ya digo, muchísimas cosas y me voy a callar terminando con una corrección que creo que hay que poner en la página 776. En la página 776 aparecen unos guiones que en la edición en alemán del cuarto volumen no está y que no sé por qué aparecen aquí porque no se entiende. Dice, sobre el fundamento de la producción de mercancías, guión, en la cual los medios de producción son propiedad de particulares. Claro, si ponemos el guión, tal como está en la edición en castellano, parece que la producción de mercancías se basa en propiedad de particulares y con trabajadores manuales. Pero no es eso lo que dice Marx. Marx dice, sobre el fundamento de la producción de mercancías en la que los medios de producción son, es decir, un momento o una fase muy particular, que puede darse en unos casos y en otros no, de la producción de mercancías. Allí donde la producción de mercancías es propiedad de particulares y el trabajador manual trabaja de forma aislada y vende su fuerza de trabajo como mercancía porque es patrón para instalarse por su cuenta, en ese caso, aquel supuesto solo se realiza mediante el incremento de los capitales individuales, pero no sobre el fundamento de la producción de mercancías en términos generales, que es como quedaría si mantenemos el párrafo entre guiones. Quedaría en la que, ¿no? Los guiones hay que quitarlo, y al quitarlo se refuerza el carácter específico de unas características que no se dan en toda producción de mercancías, en un momento muy particular. Y bueno, lo dejo. Adrián. Vale, ¿se me oye? Sí. Vale, bueno, primero una cosa. ¿En qué página de la nueva edición alguien la ha encontrado? Lo que ha dicho Joaquín al final. ¿De los guiones? La Sí, de la nueva edición. 776. Esa es la edición antigua. Sí. La antigua. No, esa es la antigua. 714. Perdón, sí, que me he liado. Es que tengo el PDF abierto y me he liado. Vale, Es el segundo párrafo de la 714. Segundo párrafo. Vale. Vale, donde dice sobre el fundamento de la... Vale, en la cual... La producción de mercancías. Vale, sin más, luego a ver si lo puede repetir cuando un poco más. O bueno, que lo repita ahora si quiere, Joaquín, un segundo. Que lo tengo delante. Sí, que los guiones esos no aparecen en la edición original. Luego, si le quitan los guiones, la frase se lee de otra forma. Vale. Vale, le quito los guiones. Vale. Vale, bien. No puedo poner la cámara, no sé por qué, no me funciona. Pero bueno, voy a comentar un poco en la línea de lo que plantea Pello, la pregunta y tal, sobre, bueno, cómo se genera esa superpoblación superflua y tal. Un poco ligándolo con esto y
con la intervención que tenía pensado, que va en la línea de lo que, bueno, yo hace unos años hice el curso del Capital con Starosta y con Caligaris, y ahora justo me quedé como en el audio no sé qué, justo en este capítulo, y ahora justo los estoy escuchando, los referentes a estas últimas sesiones. Entonces, hay alguna reflexión sobre este capítulo de la Ley General de la Acumulación Capitalista que creo que se vincula bastante bien además con la pregunta de Pello. Entonces, la cuestión aquí es, o sea, decir, saber un poco diferenciar cuál es el contenido de la forma, yo creo, en gran medida, y cuál es el de la necesidad respecto a la posibilidad. Yo, lo que voy a comentar, hay cosas que igual no estoy 100% de acuerdo, no lo tengo claro, pero bueno, como reflexión, un poco trayendo a colación lo que ellos decían. Un poco su planteamiento es que el contenido fundamental de esta producción capitalista y de esa generación de población superflua consiste básicamente en la necesidad de esta producción a ciclos. Es decir, esta producción a ciclos lo que hace es que el capital, como comenta Marx muy claramente, necesite en ciertas épocas una determinada cantidad de mano de obra y en otras otra determinada cantidad de mano de obra, pero digamos que en esos periodos de álgidos, por así decirlo, no lo puede producir, no puede generar nacimientos de un día para otro, ¿no? Entonces necesita esa población superflua. Entonces, eso sería el contenido, es decir, la necesidad del capital de esa superpoblación superflua. Las formas, es decir, cómo se generan esas poblaciones superfluas son varias. Joaquín ha dicho el salario, pero no tiene por qué ser solo el salario. O sea, puede ser mismamente un control poblacional al uso, como el chino hace 20 años. Puede ser abriendo o cerrando fronteras. Puede ser, y aquí viene lo que voy a comentar después, a través de la generación automática de esa población superflua, debido al incremento del capital constante sobre el variable también. Entonces, hay diversas formas. Uno de los problemas que planteaban Starosta y Caligaris es que Marx lo plantea en el cuarto capítulo, creo que en el tercer capítulo creo que es, ¿no? Como en los primeros párrafos, como si se tratara de una necesidad, la formación de esta población superflua, y lo plantea en términos cuantitativos, cuando habla de que necesariamente toda acumulación de capital genera una mayor composición orgánica del capital y en este sentido dificulta cada vez más la absorción de capital variable. Ellos lo que planteaban es que esto es problemático en el sentido de que no tiene por qué ser siempre así. Es decir, un mayor incremento de la composición orgánica del capital no tiene por qué traducirse siempre en una disminución del capital variable. Por ejemplo, en el caso de que la tasa de población sea escasa, es decir, si la tasa de crecimiento de la población es tan escasa, se podrá absorber esa población, o en caso de que el aumento de la productividad sea tan grande como para generar una masa de plusvalor enorme que pueda absorber ese capital variable. O sea, lo que está claro es que cada vez hay más dificultad para absorber a esas masas de obreros, ¿no? Pero eso no quiere decir necesariamente que no se puedan absorber en un momento determinado. Esto es un cálculo cuantitativo que yo obviamente no lo he hecho, pero bueno, que creo que se podría hacer. O sea, se podría decir, existe la posibilidad de que aún con el incremento del capital constante respecto del variable, sea posible seguir absorbiendo masas de obreros. Habría que tener en cuenta, pues eso, unas tasas de crecimiento, de productividad muy altas, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que planteaban ellos era eso, ¿no? Bueno, esto puede tener lugar y de hecho tiene lugar muchas veces, es decir, existe la posibilidad de que se genere esa masa de desempleados, ejército industrial de reserva, pero no existe la necesidad, o sea, es decir, no tiene por qué ser necesario. Lo único necesario es que se genere esa población superflua por la razón que comentaba antes, que es porque los ciclos industriales la demandan. Eso es la necesidad fundamental de que se genere esa población superflua, ¿no? Entonces ellos distinguen como ese aspecto cualitativo de lo que sería el cuantitativo. Entonces, sin más, eso me parecía bastante interesante
digo, para reflexionar un poco sobre el tema, ¿no? O sea, un poco distinguir el capital como capital social, cuál es el motivo impulsor o qué necesidades impone sobre las personas, en este caso, y luego, además, qué posibilidades esconde, ¿no? Bueno, alguna vez hemos comentado lo de la catástrofe ecológica, yo creo, ¿no? También hemos dicho que el capital necesariamente no tiene por qué generar una catástrofe económica, pero que sí que existe la posibilidad de que la genere, ¿no? Y luego, más allá de eso, yo sí que tengo... hay más cosas igual, ¿no? Que comentaban ellos que me parecen interesantes, pero bueno, yo sí que tengo aquí la duda. Claro, hemos dicho que la existencia de un ejército industrial de reserva es necesaria, ¿no? Para cubrir esos ciclos industriales, y eso implica necesariamente que siempre va a haber más oferta de trabajo que de demanda de trabajo. Si una mercancía como la fuerza de trabajo, pero cualquier mercancía, siempre y de forma sistemática hay más oferta que demanda, el precio de la fuerza de trabajo necesariamente debe ser de forma sistemática, o por lo menos en los periodos de crisis, o sea, en los periodos en los que no se absorbe ese ejército de reserva, tiene que ser siempre una mercancía superflua y, por lo tanto, venderse por debajo de su valor. Entonces, yo aquí lo que digo es, o sea, lo que planteo es decir, la mercancía fuerza de trabajo se vende siempre por debajo de su valor. En caso de que así sea, que me parece que no puede ser así, básicamente por una razón muy simple, es que ninguna mercancía puede venderse sistemáticamente por debajo de su valor, tampoco la fuerza de trabajo, porque, o sea, a nivel global y toda la fuerza de trabajo, quiero decir, porque si así sucede, estamos ante una tesitura que hace imposible la reproducción constante de la relación del capital, porque recordemos que la fuerza de trabajo, el valor de la fuerza de trabajo lo que sirve es para reproducir los atributos productivos y la vida del obrero. Si no se puede reproducir porque se vende por debajo de su valor, de una forma u otra, bueno, se está violando hasta cierto punto, vulnerando lo que son las leyes del modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, no sé, un poco esas dos cuestiones, básicamente. Luego hay alguna más, pero sí, eso ya veremos luego. A ver, hay una cuestión fundamental que me da la impresión que si la interpretación de Adrián, de lo que dicen Starosta y el otro, los colegas argentinos, es así, pues se han saltado la primera frase del apartado 4, diversas formas de existencia de la sobrepoblación relativa, donde dice, no la primera frase de la segunda edición, sino de la segunda frase de la segunda y primera de la tercera y cuarta, prescindiendo de las diferencias formales periódicas de la sobrepoblación en el cambio de fases del ciclo industrial, en el cual aquella se manifiesta ora de manera aguda en la crisis, ora crónicamente en los periodos de negocios flojos, la sobrepoblación relativa adopta continuamente tres formas. Es decir, que no está hablando, dice, prescindo, no estoy hablando de la fluctuación en la población ocupada vinculada al ciclo económico. De eso no estoy hablando. No está hablando de la oferta y la demanda de trabajo asociada al ciclo económico, sino a las características estructurales de la sobrepoblación relativa. La población relativa siempre tiene que existir. Segundo, el argumento del control de la población mediante ley, mediante norma, en China, pues es que cuando China hizo eso no era un país pobre. Bueno, y dice que no sigue siendo un país capitalista. Y Marx ha dicho que cada modo de producción tiene sus leyes demográficas propias. Un modo de producción basado en la planificación incluirá la planificación demográfica también. No hay ninguna contradicción. La sobrepoblación y luego el salario. El salario no está asociado al ritmo de la acumulación ni a la dinámica de la composición orgánica del capital y cómo ésta se expresa en una mayor demanda o en una demanda decreciente en cada empresa, pero creciente porque cada vez hay más empresas. No. El salario, más allá
de que el salario se venda, equivalga al valor de la fuerza de trabajo, depende precisamente, de ahí la importancia que le da Marx, de la sobrepoblación. Lo dice continuamente, del desempleo, de la población desocupada, de la sobrepoblación y de la relación que hay entre la sobrepoblación y el ejército obrero en su conjunto. La relación que hay entre el ejército industrial de reserva y el ejército industrial activo. Esa es la relación fundamental que determina el salario. El salario, digamos, en la coyuntura. Y otra cuestión, bueno, es que el argumento de que la creciente composición orgánica del capital, es decir, que además dice que en términos técnicos es todavía mayor, o sea que el número de máquinas que emplea cada obrero crece mucho más que el valor de esas máquinas en relación al valor del obrero. Que eso se traduzca en un crecimiento absoluto del número de obreros ocupados, Marx ya lo ha dicho. O sea, no es que sea un descubrimiento de Starosta, es que lo dice Marx en este capítulo. De que el crecimiento de la composición orgánica no es, y por tanto, la demanda unitaria por cada unidad de capital de fuerza de trabajo, que va disminuyendo, no significa que el número absoluto de trabajadores disminuya. Puede crecer si el ritmo de la acumulación se expande en nuevas ramas, dicen en un momento, y hay nuevas demandas de trabajadores en otras ramas nuevas, etc. Por tanto, tampoco hay ninguna novedad ahí. Yo insisto, el análisis de la sobrepoblación relativa es un análisis estructural. Y por tanto, para Marx es una necesidad absoluta, no una posibilidad, es una necesidad en el modo de producción capitalista. A ver. Ander. Ah, vale, coño, que no te había escuchado, perdona. A ver, sí, yo solo lo que voy a decir es, básicamente, sí, un poco lo que ha dicho Joaquín, más añadido de que no sé si ha sido porque yo lo he entendido mal o qué, pero claro, que ha dicho algo así que en un momento de que el hecho de que cambie, digamos, el porcentaje de capital variable no implica que cambie la composición orgánica del capital. Y que cambie el porcentaje de la relación del capital variable, aunque no les guste a estos señores la matemática o quieren hacer una crítica de la matemática, o sea, quiero decir, eso es una fórmula matemática. Si el esto cambia, pues entonces te he entendido mal y ya está. O te he explicado mal, lo que sea, da igual. Pero eso, que en cualquier cosa, o sea, muy brevemente, o sea, eso lo que hilando con lo que dijo Pello, porque no sé hasta qué punto se le ha respondido a Pello, o sea, yo creo que el hecho de la sobrepoblación relativa no se puede ligar a algo estructural, o sea, algo estructural, o sea, algo coyuntural, pero que no es tan coyuntural. O sea, quiero decirte, el ciclo es económico de la producción capitalista, por las razones que hemos visto, es algo estructural del ciclo económico capitalista. O sea, es decir, no es una cosa que ocurre o no podría ocurrir, o ocurre, pero no se sabe muy bien cómo, como ha bien indicado Joaquín, de que no se sabe muy bien cómo se regula la población. Pero digamos, o sea, el que hay una sobrepoblación relativa, eso ocurre vamos a decirlo, en todos los momentos de ese ciclo de producción. Entonces, en ese sentido, es estructural. Y luego lo que iba a decir era también que, bueno, que más o menos que estaba buscando la página exacta, que no la he encontrado, pero que del hecho de que aunque, digamos, aumente, o sea, o haya, también no sé si te habré entendido bien, pero que el hecho, o sea, el caso en el que aumenten las fuerzas productivas de trabajo y aún así, digamos, es que no recuerdo exactamente cómo lo has planteado tú, pero que se siga, digamos, empleando en una proporción igual o similar. Igual no dan todos los ejemplos que mencionas tú, pero es una cosa que él creo que menciona, creo que es en el capítulo 2, o sea, no sé, ya digo que no sé exactamente dónde lo dice, si lo encuentro lo diré, pero que
que yo diría que Marx ya la tiene en cuenta, o sea, como esa casuística. O sea, es decir, que el hecho de que se aumente cada vez las fuerzas productivas y que cada vez cada vamos a decirlo, unidad de fuerza productiva o de capital fijo emplee menos unidad de capital variable y por lo tanto haya un trastocamiento de la composición orgánica capital, no es un desarrollo mecánico de que cada vez haya mayor o menor población excedentaria o de que cada vez haya menor o mayor población en general, vamos a decirlo. Si quieres, Adrián, contestar. Vale, sí. Vale, en primer lugar, o sea, sobre lo que ha planteado Joaquín de que esa cita del apartado 4, en el que prescindiendo de las diferencias formales periódicas y tal y cual, sí, o sea, sí. Es evidente que para Marx no solo depende de los ciclos industriales, porque el primer análisis que hace en el apartado 3 es un análisis que es lo que Starosta y Caligaris plantean, que es un análisis cuantitativo que por números les da o sea, por número, al hacer este tipo de matemática, les da necesariamente una población excedentaria. Si lo que plantean ellos básicamente es que no tiene por qué ser así. Es decir, que haciendo estos números no tiene por qué salir que existe esa población excedentaria. Y que, por lo tanto, la razón fundamental no es que simplemente al aumentar la composición orgánica del capital obligatoriamente al 100% se tenga que liberar trabajo, es decir, trabajo obviamente dada una determinada cantidad de población, sino que responde a esos ciclos industriales y bueno, ellos también creo que plantean que la otra necesidad es la necesidad de mantener a raya el valor de la fuerza de trabajo, que creo que Marx lo dice claramente también, ¿no? Dice ponerle coto al salario o algo así. O sea, lo que ellos plantean básicamente es, bueno, existe la posibilidad, como digo, a ver si ahora igual se entiende lo que plantean. Existe la posibilidad de que, efectivamente, la composición orgánica de capital aumenta, es decir, el porcentaje, bueno, o sea, sí, no sé si me he explicado antes o antes me he entendido mal, pero obviamente eso significa que el capital variable, es decir, el porcentaje de capital variable disminuye con respecto al porcentaje de capital constante. Bien, pero en el caso de que, bueno, efectivamente, se introduzca una mejora técnica y esa composición orgánica del capital se incremente, también es posible que tenga lugar, gracias a ese incremento de la composición orgánica del capital, un incremento todavía mayor, por así decirlo, de lo que sería una masa de capital, una masa de plusvalía. Es decir, ¿por qué? Porque la fuerza productiva, imagínate que con una pequeña inversión de capital ha sido pues, enorme, ¿no? Entonces, en ese caso se genera tal masa de capital que al reinvertirse en el siguiente ciclo de producción en un determinado porcentaje menor de capital variable con respecto al primer ciclo de producción, aún así esa masa de plusvalía sea tan grande, es decir, hayamos pasado de 10.000 a 20.000, con lo cual la masa de obreros va a aumentar. Entonces, aumenta la masa de obreros, se absorbe más obreros, se limita la población sobrante. Y esto podría suceder de forma constante en caso de que las mejores técnicas en un momento determinado pues, sean de una productividad brutal, ¿no? En ese caso. No plantean que siempre tenga que ser así. De hecho, plantean que no suele ser así. Es decir, que suele suceder lo que aquí Marx plantea. Es decir, que efectivamente una composición orgánica de capital mayor implica un desplazamiento de obreros y una generación de población sobrante, ¿no? Pero eso, básicamente trataría de eso. Y luego yo no he entendido muy bien a Joaquín con el tema del salario. Y lo de lo estructural tampoco muy bien, pero bueno, lo del salario, o sea, el salario lo que es expresión del valor de la fuerza de trabajo en términos monetarios, en términos de precio, etcétera, y por tanto lo fundamental del salario es el valor de la fuerza de trabajo. Eso es lo fundamental del salario. O sea, eso es lo estructural del salario. Otra cosa es que, efectivamente, debido a la existencia de una población sobrante, de forma sistemática, ese salario se reduzca y, por lo tanto, eso lo que se traduce es que, como he comentado antes, en que el valor de la fuerza de trabajo pues es menor de lo que debería ser. No es normal. La cuestión aquí de, bueno, ¿y qué pasa si existe una población sobrante permanente que hace descender los salarios por debajo de su nivel? Entonces, estamos hablando de que el valor de la fuerza de trabajo siempre es menor, siempre se vende la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Y que esto me parece muy problemático que sea así. Es decir, no sé si
no sucede así con esta mercancía porque los obreros logran, pues por no sé cómo, regular su salario a pesar de existir una población sobrante, un exceso de oferta de trabajo de alguna manera y venderla por su valor, pero me parece complejo, ¿no? Si es que al final de la capítulo 3, Marx explica todo eso que supuestamente no explica. Dice, la demanda, 796, la demanda de trabajo no es idéntica al crecimiento del capital. La oferta de trabajo no se identifica con el aumento de la clase obrera. Los dados están cargados. El capital opera en ambos lados. Opera en la demanda de trabajo y opera en la oferta de trabajo. ¿Cómo opera en la demanda de trabajo? Pues teniendo un número suficiente de población dispuesta a trabajar cuando el ritmo de la acumulación se acelera y tiene que contratar nuevos empleados. Pero también sobre la oferta de trabajo, para evitar que, algo que he señalado antes, que es que puede ocurrir que el ritmo de la acumulación crezca a tal ritmo que la población no crezca tanto, como digamos, el ritmo de la acumulación crezca más que el ritmo que crece la clase obrera y de pronto los salarios empiecen a subir. Porque hay una demanda de trabajo superior a la oferta, diríamos. ¿No? Dice, no, ¿eso más cómo lo regula? ¿Cómo lo regula? Con el ejército de reserva. Para evitar que los trabajadores alemanes, belgas y franceses en los años 60 vieran o capturaran una parte creciente de la plusvalía que estaban produciendo a un ritmo creciente con la innovación tecnológica de los años 60, lanzaron a los trabajadores yugoslavos, italianos y españoles a trabajar en Alemania, en las fábricas alemanas, en las minas belgas y en las fábricas francesas, para evitar que, como consecuencia del ritmo de la acumulación coyuntural por el excedente por la burbuja inmobiliaria, se agotara el excedente de mano de obra, porque el ritmo de trabajo pasa de 15 millones de trabajadores a 18 y 19, y los parados eran solo 3 millones, en España en los años 80, se traen 4 millones de extranjeros. Actúa sobre la oferta también, el capital, manteniendo siempre un excedente. ¿Para qué? No para que el salario sea sistemáticamente inferior a su valor. Eso no lo dice Marx. Dice, para evitar que el ritmo de la acumulación se pueda ver frenado en las coyunturas particulares en las que a lo mejor, digamos, la cantidad de trabajo disponible pues se empieza a agotar. Dice, no encuentro trabajadores, dicen los empresarios, no encuentro trabajadores, págales más, verá cómo aparecen. No, pero es que no lo podemos pagar más porque entonces la parte que se lleva al capitalista de plusvalía se reduce, etcétera. En fin, toda esa cuestión. Y, por cierto, en la nota, donde dice el texto que sustituye en la tercera edición al texto de la segunda, también ahí en la última nota amplia de la capítulo 3, lo explica muy claro. Aparecen nuevas ramas que demandan trabajadores, mientras las antiguas ramas están volcando trabajadores a la población, al desempleo, diríamos hoy. Hay otras ramas que los demandan. Bueno, depende de a qué ritmo vayan unas y otras. El volumen de trabajadores desocupados, es decir, el ejército industrial de reserva, crezca o no crezca, depende, pues eso, de el ritmo al que se estén volcando trabajadores activos a desempleados y al ritmo que se esté demandando por otros sectores desempleados para nuevas ramas de producción o nuevas empresas, nuevas actividades. Todo muy dinámico. Pero, insisto, la teoría del salario que aparece aquí, porque si nos limitamos a decir que los salarios se pagan por regla general, el salario equivale al valor, pues no necesitamos una teoría del salario, esa es la teoría del salario. El salario equivale por regla general al valor de la fuerza de trabajo. Oiga, pero es que en la coyuntura, en distintos periodos,
A lo mejor no es así. A lo mejor, por ejemplo, hoy en la economía española, la mayor parte de los salarios están por debajo del valor de reproducción de la fuerza de trabajo, o del 40, o del 50, o del 60%. Eso habría que analizarlo hoy, igual que hace Marx cuando utiliza los datos estadísticos que tiene a su disposición. Por eso yo creo que este capítulo es muy útil, insisto, para hacer aplicaciones a, digamos, la dinámica de la acumulación hoy en día y, salvo el tema que parece que no ha salido y que es lo que más le critican a Marx, es que en un momento asocia la ley de la población con el pauperismo. Marx señala que como consecuencia de la dinámica de la acumulación y de la gestión de la población que hace el capital, hay fracciones, sectores de la clase obrera que están crecientemente abocados al pauperismo. Y la crítica histórica que se hizo a Marx, y no, mira, si es que en el siglo XX, con las políticas keynesianas y todo eso, el pauperismo ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? Lo que pasa es que lo que antes se producía en el interior de Inglaterra, con la población, bueno, con Inglaterra e Irlanda, dentro de las Islas Británicas, en el siglo XX se amplía con los pakistaníes, con los nicaragüenses, con los españoles que van a Inglaterra, con lo cual la clase obrera ya no es solamente los nativos de las Islas Británicas. Y veamos las condiciones por ejemplo, en las zonas rurales de la población jamaicana, perdón, de la población caribeña que hay en Inglaterra, o de la población pakistaní o hindú, etc. Enrique, si quieres, habla. Preguntarles en general, ¿a qué me refiero? Marx toma en cuenta en esta parte del capital cómo hay movimiento, flujo de población agrícola hacia la industria, como un fenómeno que se da en el capitalismo, producto del desarrollo y de la industria y la ocupación, cuando crea el ejército industrial de reserva. Pero ¿a dónde está mi pregunta a ustedes? A lo mejor no tiene mucha importancia, pero yo creo que sí. Miren, el problema, toda la población que está siendo expulsada o regresada a Sudamérica y a México, no es, o sea, lo que yo observo y les pregunto si eso pasa en Europa también, no es fundamentalmente población agrícola. O sea, no son campesinos despojados por el capital y que migran hacia las ciudades en la búsqueda de empleo, sino más bien es una población de las ciudades. Aquí en México nos encontramos con que los restaurantes, los servicios, el trabajo de muchos son jóvenes que vienen de la ciudad, jóvenes. ¿Y qué tiene que ver esto con mi pregunta? Tiene que ver con que aquel asunto del fin del campo, en general en los países capitalistas, para mí que ya se dio, ya sucedió. El brazo del capital sobre el medio agrícola es un fenómeno ya sucedido, y entonces estamos ante un problema que había que ver cómo se desarrolla políticamente por el tipo de población que migra. O sea, Marx nos está analizando en el texto cómo la expulsión o el camino que toman parte de la población agrícola, pero qué tanto ese es un fenómeno en el 2025 y que tiene que ver con las posibilidades del futuro en la lucha de clases respecto al componente que está llegando a cada una de las ciudades.
Saludos. ¿Le vas a contestar? Si quieres contestar. Ah. Adelante, te doy la palabra. No, completamente. No, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que Enrique está comentando, que es verdad que la emigración de Latinoamérica, yo la emigración salvadoreña, que la conozco porque soy salvadoreña, la gente que emigra a Estados Unidos no es gente que va del campo, no son campesinos, sino es todo lo contrario, es gente que incluso va a la universidad o tiene estudios. Entonces, yo creo que, y así, mucha gente, no podría decir cifras exactas, pero sí sé yo que la emigración latinoamericana que emigra a Estados Unidos o a otros países es gente que, bueno, que tiene formación media o superior incluso. Pero también conozco emigración africana que ha venido a España y yo he conocido, pues son licenciados y con estudios superiores. Entonces, lo que yo entiendo es que la inmigración, en realidad los países del tercer mundo, los países pobres, la gente que migra no es la más pobre, ni la menos formada, sino que es gente que tiene otras condiciones. Bueno, lo que pasa es que a pesar de esa inmigración que yo creo que se convierte en ese batallón de reserva del capitalismo a nivel, digamos, de los países ricos, porque es a donde van los países, la migración de los países pobres, pero yo creo que también sí existe alguna cantidad de gente, sigue existiendo hoy en día gente del campo que también está emigrando a las ciudades. Yo creo que ese fenómeno también se da. Y aquí, pues es que yo creo que aquí en Euskadi, por ejemplo, estoy pensando que hay mucha gente que tiene el caserío, que tiene sus cultivos, que tiene, pues no sé, su ganadería, sus leches de cabra, no sé, la agricultura o la ganadería que puede haber, que es poca por la extensión de los terrenos, pero la gente vive en el caserío, tiene sus negocios, pero va a trabajar a la industria. Eso es lo que yo he conocido, gente de los caseríos que trabaja en la industria del metal o en otras industrias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la evolución del capitalismo, que para mí está en una fase muy, muy avanzada en comparación a cuando Marx escribió esto, pues quizás habría que hacer un análisis de las leyes y de las categorías que escribe Marx y ver cuál es la evolución que tendríamos que ver. Ahora, yo creo que a la luz de lo que Marx escribió en El Capital, podemos seguir analizando y sigue vigente porque es que el capitalismo se ha desarrollado, se ha tecnificado, pero sigue siendo capitalismo. Entonces, lo que Marx escribió aplica ahora mismo. Yo, por no dejar pasar una cita que no me acordaba, pero la he encontrado buscando otra cosa. En la página 709 de la nueva edición, allenda por la nota 76 bis A, que es antes del apartado 2 del capítulo, está hablando él de todo este proceso. 16 bis. 36 bis, sí, 36 bis. Está hablando del proceso en el que cuando aumenta la acumulación, si mantenemos constante esto del capital, la composición orgánica del capital, aumenta también la demanda de trabajo y, por lo tanto, está en este proceso en el que dice, bueno, pues aumenta la demanda de trabajo y, por lo tanto, aumentan los salarios y hay una alza de los salarios y hay una parte incluso
o sea, se está dando este proceso en el que parte del plusvalor se está, o sea, cada vez menor parte del plusvalor corresponde al capitalista, etcétera. Nos dice en la cita, o bien el precio creciente o acrecentado del trabajo va acompañado de un incremento igualmente grande o mayor de la acumulación. O sea, vale, no. Sabemos ya que incluso bajo circunstancias en lo demás iguales, como el grado de productividad del trabajo, etcétera, cuando se acrecenta la masa del capital adelantado, puede mantenerse uniforme su incremento absoluto. Y hasta acelerarse, aunque decrezca la tasa de acumulación. Es decir, aunque decrezca la tasa de acumulación, puede acelerarse su incremento absoluto. Así como en el capítulo 9, en la tercera sección, vimos que la masa de plusvalor puede mantenerse e incluso incrementarse cuando la tasa decreciente del mismo va acompañada de un aumento del número de obreros explotados simultáneamente. En este caso, decir que la reducción del grado de explotación de la fuerza de trabajo no perjudica la expansión del dominio ejercido por el capital es incurrir en una mera tautología. Que muchas veces se habla de esta cosa de la tasa decreciente, de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, y cómo eso pues, puede llevar a ese fatalismo en el que la plusvalía se acaba, etc. Aquí yo creo que Marx, y muchas veces lo dice, y este es otro ejemplo solamente, de que aunque la tasa de la plusvalía, aunque la tasa de la ganancia del capitalista decrezca en términos relativos respecto al capital variable que adelanta o incluso respecto al capital que adelanta, eso no es incompatible con que aumente la masa de la acumulación en términos absolutos. Eso por un lado. Y luego por el otro, respecto a la pregunta que he lanzado al principio, que sigo sin haberme respondido del todo, o sea, me parece compleja la afirmación de eso, en el párrafo de la Ley General Absoluta de la Acumulación Capitalista, donde dice, cuanto mayores sean la riqueza social, etcétera, el capital, por tanto, también la magnitud absoluta de la población obrera y la fuerza productiva de su trabajo, tanto mayor será la pluspoblación relativa al ejército industrial de reserva. La fuerza de trabajo disponible se desarrolla por las mismas causas que la fuerza expansiva del capital y, por lo tanto, la magnitud proporcional del ejército industrial de reserva pues, se incrementa a la par que las potencias de riqueza. Es decir, cuanto más se incremente la acumulación, cuanto más se incrementa la magnitud absoluta de la población obrera, mayor es la tasa de esa población obrera que forma parte del ejército industrial de reserva. Y esto es debido a la fuerza de trabajo disponible, se desarrolla por las mismas causas que la fuerza expansiva del capital. Y eso no lo termino de comprender necesariamente a través de... O sea, no termino de comprender esa necesidad. O sea, entiendo la necesidad estructural de que exista ese ejército industrial de reserva, pero no entiendo la necesidad de que la tasa, o sea, de que la proporción de la población que forma parte de ese ejército industrial de reserva crezca con el crecimiento del capital. Y no me lo explico, desde luego, desde el punto de vista del salario, porque en el salario, como bien dices, cuando aumenta el salario, decrece el tamaño de las familias, es decir, decrece la natalidad. Es algo ahora lo estamos viviendo. Que lo estamos viviendo ahora, que es evidente que es visual, que aunque parezca absurdo para los salvajes y para los habitantes civilizados de las colonias, como dice, es una realidad del modo de producción capitalista, que de hecho es un poco extraño porque en principio parecería contradecir, porque evidentemente no lo hace, el concepto este de que al final el salario es el valor de la fuerza de trabajo, es decir, el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, y por lo tanto, cuanto mayor el salario, quiere decir que más fuerza de trabajo estaría reproduciendo, es decir, más hijos estarías teniendo, pero no es así, por todas las razones que ya conocemos, etcétera. O sea, no lo entendería por parte del salario y la única forma que tengo de entender esto y la necesidad de esto es que, o sea, que en efecto, como señala aquí, ese proceso de aumento de la población obrera se dé sustrayendo y, más que sustrayendo, insertando cada vez más personas que antes no eran obreras, de capas sociales no proletarizadas en este proceso de proletarización, como serían los habitantes del campo que viven bajo otros sociales o habitantes de países que no están todavía industrializados, que no funcionan bajo el modo de producción capitalista, y que mediante la incorporación masiva de esa gente, como en la línea en la que hemos ido comentando, pues, inmigración, etcétera, es la forma en la que aumenta esto. Y ahora, bueno, tú nos has hablado, igual
Claro. Digo, son 4 minutos. Sí. Digo, No, en realidad son un par de cosas hilando con cosas que comenta Joaquín, algo que rebotaba la conversación de Enrique. Bueno, una de las, primero de todo, me ha parecido un capítulo que sí, que tiene un montón de cosas. Bueno, lo positivo es que se puede sacar o extraer un montón de cosas del mismo, pero a la vez como que me ha generado la necesidad de en otro momento releerlo con más calma para poder sacarle todo el jugo que tiene, porque creo que en el mismo pues hay bastantes aspectos y una de las cosas que me parecía interesante, acercándolo hacia cosas que de alguna manera pues estoy trabajando ahora sobre temas de el aumento de las colas del hambre en ciudades europeas, pues la idea que más nos expone, sobre todo en el cuarto punto, de que la ley de acumulación del capital produce una acumulación de miseria proporcional, pues me parecía como muy aterrizada, sobre todo con lo que estoy trabajando por una cuestión que también señalaba antes Joaquín, sobre la idea de si verdaderamente, por ejemplo, en ese caso, que es un caso muy específico, pero que tiene una relación directa con una sobrepoblación relativa, muchas de las personas que se encuentran no es gente que a lo que en nuestro imaginario responde suele ser personas que viven en una indigencia suprema, sino que muchos de ellos son personas que precisamente su precio de trabajo está por debajo del valor de su fuerza de trabajo, en el cual elementos de su subsistencia no pueden alcanzarlos, ¿no? Y me parecía muy interesante este capítulo porque me permite como poder reflexionar sobre esta idea, ¿no? Y luego una de las cuestiones que también me ha hecho pensar es sobre qué posibilidades habría entre ese movimiento interno de las personas que componen esa sobrepoblación relativa. Entendiéndolo, al menos por las cosas que ahora mismo me estoy encontrando, donde si Marx nos señalaba, por ejemplo, que hay 3 formas de sobrepoblación, en este caso rescato la fluctuante, pero luego después estaría estas 3 categorías que componen el pauperismo. No sé, encuentro que, por ejemplo, la primera categoría de pauperismo, que serían estas personas aptas para el trabajo, veo que ahora mismo, o al menos esto es lo que voy viendo, pues son personas que entran dentro de la categoría de sobrepoblación fluctuante, pero en otros momentos hay un movimiento donde se sitúa precisamente en ese proletariado de pauperismo y que está constantemente como en ese juego, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más, señalar que me ha parecido una parte del capítulo muy interesante y que bueno, que releeré con detenimiento. Bueno, son las 9. Bueno. Pues hasta luego. Bueno, cosas que nos queden, bueno, podemos hablar por el grupo o las guardamos para la siguiente sesión. Nos van a quedar muchas cosas siempre. Muchas gracias a todos y bueno. La internacional de la ejercicio industrial de reserva es algo que Marx no tiene, salvo las colonias, que hoy tiene un papel mucho más relevante. Ahora sí, por la inmigración. En su caso, yo creo que lo refleja en esa dimensión del campo, que en su época todavía estaba muy viva y ahora ese campo ha sido sustituido por la inmigración. El campo era el 70%. ¿Cómo le doy para que se guarde? En la inmigración española. Le doy yo a Maya, estate tranquila. Vale. Pero si vais a seguir discutiendo, yo no cierro, ¿eh? La española era también del campo español, porque era un 30% de la población. Claro, cuando ya es el 5%, ya no Y ese 5% no es muy realmente del campo, sino que está sujeto y a nivel global, productivos. si el 30% de la población mexicana solamente está en la zona agrícola, es evidente que Son de las ciudades. se entenderá bien en las ciudades. En general.
Yo, una pregunta, que no me cuele. ¿Qué es lo que no entiendes, Pello? ¿Lo que dice de que cuanto mayor es la riqueza social, mayor será el ejército industrial de reserva? ¿Es eso lo que no entiendes? ¿Por qué es eso? Mayor no. Que yo Mayor no no. entiendo. Mayor, evidentemente, sí que entiendo que tenga que ser mayor. Digo, proporcionalmente mayor, que tenga que crecer su tasa. Pero ahí No donde su está masa, su masa diciendo, sí. ahí donde está. En el párrafo de la ley general. Sí, La pero tercera dice luego frase la es- magnitud proporcional del ejército industrial de reserva, pues se acrecienta a la par de las potencias de la riqueza. Pues tanto mayor es este ejército de reserva proporcional al ejército proactivo, tanto mayor será la masa de pluspoblación consolidada. ¿Eso es lo que no entiendes? ¿Por qué tiene que aumentar necesariamente la tasa del ejército industrial de reserva sobre la población obrera? Eso, o sea, quiero decir, o sea, aumenta porque a medida de que aumenta la riqueza social, el mecanismo para aumentar la riqueza social es el desarrollo de los medios de producción. Y el desarrollo de los medios de producción implica intrínsecamente, vamos a decir estructuralmente, o sea, evidentemente, o sea, quiero decir, pero tendencialmente lo que va a implicar es que cada vez haya más cosas para consumir, haya más cosas para digamos, esto, o sea, y haya más ramas productivas, y etcétera, etcétera, que eso también, que también, también lo dice, pero claro, o sea, cuanto mayor va a ser, digamos, esa población relativa, o sea, quiero decirte, menos trabajo se va a necesitar emplear. Por lo tanto, va a ser menor el, vamos a decirlo, o sea, poblacionalmente es menor el número de trabajadores que tienen que trabajar para mantener esa producción. ¿Me he explicado? O igual me he Sí, explicado, sí, pero no sí, te convence. que cuanto más desarrollada esté Que tenemos que ir más. Bueno, sí, lo seguimos hablando luego. Hala, venga, agur. Luego,